Diamante para la paz. Diamante para la paz. Programa de difusión de los fundamentos y actividades de la UPF Argentina, Federación para la Paz Universal Argentina. Con la participación del licenciado Miguel Werner, secretario general de UPF Argentina. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, María Elena. Buenas tardes, gusto. noches. Buenas tardes, buenas noches, Antonio. Antonio en el control de sonidos, operación técnica puesta en el aire. ¿Está? Sí. Buenas tardes, un gusto compartir tal, este espacio Miguel? Diamantes para la Paz. Comenzamos esta temporada nueva. Sí, es la primera vez este año. La primera vez en este año en vivo. Sí, bien. hemos seguido con las repeticiones, ¿no? Pero bueno, en vivo comenzamos como con otro impulso, un impulso diferente, ¿verdad? Tal cual. Estamos terminando el 5.º mes del año. Ya Exacto, estamos casi sí, claro. llegando a la cuesta del primer semestre del año. Uh-huh. Qué rápido que pasa el tiempo, ¿no? Exactamente, sí. Pasan rápido los meses, los días. Así que bueno, pero bueno, la sensación del tiempo, el tiempo también depende de cada uno, ¿no? Es la intensidad con la cual cada uno vive cada momento. Sí, la verdad que sí. Bueno, lo más lindo de, creo, esta tercera temporada, porque sería tercera temporada de Diamante para la Paz o de la difusión de UPF Argentina, es que realmente vamos a ir tratando programa a programa los fundamentos, de qué se trata, es como profundizar de lo que se trata, ¿verdad? Y también las características fundamentales de lo que es, por ejemplo, el Consejo de Paz, los embajadores para la paz, los parlamentarios para la paz y también Consejo Interreligioso, ¿no? Para la paz. Sí, la Iniciativa Interreligiosa para la Paz. Exactamente. También la Ruta de la Paz. La Ruta de la Paz. El Premio Sunjak de la Paz. Bueno, son distintas temáticas que la verdad que pueden profundizarse. Las Iniciativas para la Paz son claro. 8 iniciativas las que se desarrollan en Argentina y obviamente cada una requiere una explicación, una conceptualización y también cómo se busca llevar a la práctica esa iniciativa o ese eje de acción o ese valor, ¿no? Porque en definitiva lo que uno trata de promover son valores universales, entendiendo principalmente que estamos viviendo una crisis de valores. Exactamente, sí. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que esa desazón como que siente la gente o como que se vive y bueno, y unos a otros es como que se transmite. Y cómo poder superarla, ¿verdad? Más allá de lo que pasa, ¿no? A diario o de lo que nos está pasando concretamente en la ciudad o en la Argentina. Pero bueno, cómo poder superar justamente eso, ¿no? Sí, estamos en un tiempo como de transición, donde viejos paradigmas tienen que dejar lugar a nuevos paradigmas que en cierto sentido son viejos o son antiguos o son primigenios, porque en realidad el cambio principal, si lo podríamos simplificar mucho, está en la sabiduría de todas las tradiciones espirituales. Es volver a la esencia de todas las cosas, que los seres humanos a lo largo de la historia se han ido separando, ¿no? De la esencia que es espiritual. Somos seres esencialmente espirituales y nosotros cuando hablamos de crisis de valores estamos refiriéndonos a que prevalecen, o en estos últimos tiempos han prevalecido principalmente los valores materiales, ¿no? Claro, Cuando exactamente. es decir, cuando uno podría hacer la prueba yendo a Google y
otro buscador en internet y poner acciones o valores, y se encontraría con la sorpresa de que remite. Bueno, están saludando, ¿eh? Sí, remite gracias. remite a acciones de la bolsa Ujú, y a valores del mercado, ujú. ¿no? Es decir, claramente es una prueba que como los valores hoy sean trastocados a materiales principalmente, y las acciones en la bolsa, ¿no? Sí, O claro. cotizaciones en la bolsa. Sí, sí. Entonces, del mismo modo, el hombre, por trastocarse los valores y migrar de los valores espirituales a los valores materiales, ha perdido su esencia, ha perdido su eje, y obviamente también está como confuso en su lugar en el mundo, en su talento, porque cada uno tiene un talento particular más allá de la esencia común, pero también se ha desconectado de la creación, y esto reporta muchos problemas. Por eso todo el trabajo por la paz, en este caso de la Federación para la Paz Universal, es buscar reconectar con esos valores universales, ya trascendiendo lo que sería propiamente religiones y estructuras, encontrar la esencia de esos valores espirituales que son comunes y que Claro, tienen que porque ver. hoy para destacar vamos a hablar, ¿no? Fundamentalmente de la misión, básicamente, ¿no? De la UPF Así es, así es. internacional, como también cómo se aborda acá en la Argentina. ¿M? Sí, sí, para eso es necesario un poco ir también a los antecedentes de cómo surge la Federación para la Paz Universal, Ajá. porque surge sobre el fundamento de otras varias organizaciones. La anterior, por ejemplo, a la Federación para la Paz Universal, uno podría decir, bueno, es una organización relativamente nueva, adolescente si se quiere, si la Ujú. comparamos en términos de las edades humanas, porque surgió el 12 de septiembre del 2005, así que es una institución relativamente joven, eh, que surge sobre el fundamento del trabajo que se venía haciendo con organizaciones como la Federación para la Paz Mundial o la Federación Ujú. Interreligiosa para la Paz Interreligiosa, Mundial, claro. que bueno, promueve precisamente valores universales desde el ámbito, desde los distintos ámbitos, principalmente en todos los niveles de liderazgo, pero bueno, los liderazgos predominantes o que han predominado a lo largo de la historia han sido los liderazgos espirituales o religiosos, que se expresan a través de las distintas culturas, y también el liderazgo político, ¿no? Ajá. En cuanto a liderazgo, significa eso, se refiere a eso. Sí, y ahí tendríamos que entrar en lo que es propiamente la misión, porque la misión tiene que ver Claro, con la renovación exactamente. del liderazgo. Pero volviendo al Ujú. tema del antecedente, A ver. eh, en los antecedentes, digamos, es decir, si nosotros, ¿hace cuánto existen en el mundo las aspiraciones de paz, ¿no? Mm. Nosotros, si pensamos en el siglo pasado, tuvimos dos conflagraciones mundiales, es decir, tuvimos la Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, Exactamente, sí. tuvimos los regímenes totalitarios que han producido más enfrentamientos y muertes, ¿no? Y Ujú, persecuciones, ujú, aun cuando ha habido un gran desarrollo tecnológico, ¿no? ujú. Y grandes desarrollos de la ciencia. Eh, en lo que se refiere a tipo de gobierno, se ha, digamos, consolidado en el mundo el sistema democrático, al menos desde lo formal, pero sin embargo, si miramos el siglo pasado, bueno, ha sido un siglo de muchas muertes, un siglo Mm, de guerras mundiales, y ¿no? sí. Y las Naciones Unidas, que surge en el 45, a mediados del siglo pasado, surge con el noble propósito de que no haya más conflagraciones mundiales, ¿no? Claro, claro, claro. Sin embargo, después de 70 años, en este tiempo ya más de 70 años, ese noble objetivo de las Naciones Unidas, que era garantizar la paz en el mundo, o por lo menos evitar que haya una nueva conflagración mundial, Ujú. bueno, si nosotros analizamos el mapa actual cómo está la situación Claro, en está el como mundo, muy y es como que en débil. cada Ujú. región hay
conflictos, exactamente. si bien no de las dimensiones de guerras De mundiales guerras. de aquel entonces, Ajá. pero bueno, el Papa Francisco, por ejemplo, hablaba, y hay quienes que coinciden, y especialistas que coinciden, que refieren que estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedazos, porque en realidad en distintas regiones ha habido conflictos. No sé, pensemos en Medio Oriente. A pedazos, A pedazos, ¿no? claro, o sea, Porque no es una... como tercera guerra mundial por sectores, Claro, como fragmentada. exactamente, Ujú. porque si nosotros pensamos en este tiempo, recibiría una rápida condena aquel gobierno que declara una guerra a otro país, aun cuando se sostienen conflictos Sí. con armas, ¿no? Tal es el caso de Medio Oriente, tal es el caso de lo que es el conflicto de la península coreana, ¿no? Que hubo Ujú. amenazas Sí, sí, de sí, ida y sí. vuelta, y también, bueno, conflictos que nosotros no conocemos mucho, pero bueno, en el este de Europa, en Ucrania, en África, y también, si bien es un conflicto de otras características, también en América Latina. Hay conflictos que hacen que muchos ciudadanos de una nación en particular tienen que emigrar, millones, ¿no? Ujú. De personas tienen que emigrar de un país, lo cual significa un grado de conflicto importante, ¿no? Claro, claro, claro. Porque ha habido tantas migraciones en América Latina, que es un continente nuevo, digamos que es similar a lo que sucede en África o en Medio Oriente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se hizo una propuesta en el 2000, el 18 de agosto del 2000, en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas sabemos que surge hace más de 70 años y está representada por delegados políticos de cada nación. Ujú. Mal podemos pensar que la paz pueda ser garantizada desde la política, ¿no? Las Naciones Unidas, si O bien bueno, tienen por lo noble menos desde propósito, la política sin la conciencia de paz, ¿verdad? exacto, ¿no? Ujú. La propuesta consistió en que dentro del cuerpo de las Naciones Unidas esté representada la doble dimensión humana, que es, por un lado, política, Ujú, pero por un lado claro, espiritual y también, ¿no? lógico. La política de alguna manera busca el bienestar material, es decir, busca resolver el tema de la salud, de la vivienda, del trabajo, de la educación de los ciudadanos y de los pueblos, y la religión, que es otra de la expresión que surge de la espiritualidad de los seres humanos, busca el bienestar espiritual de las personas, Ujú. y eso no está representado, aun cuando, y esto las naciones han reconocido esto, Ujú. que muchos de los conflictos que han tomado cuerpo y se mantienen en ciertas regiones, principalmente podríamos decir en Medio Oriente, remiten a conflictos ancestrales, Claro, algunos que remiten a cuestiones religiosas, si bien mal interpretadas, ¿no? Porque las claro. religiones en su base eh, enseñan el amor a Dios Ujú, y el amor al prójimo, pero a exactamente. veces manipulaciones ideológicas o políticas o interesadas exacerban, digamos, a personas y a ciudadanos, y bueno, parece que es una cuestión religiosa, pero en realidad es una Claro, manipulación ideológica o política, ideológica, ¿no? exactamente. Entonces, obviamente, la comprensión de los conflictos y la solución de los problemas que la humanidad afronta, sea a nivel de personas, de pueblos y de naciones, y a nivel global, requieren comprender la doble dimensión humana, que es física y que es espiritual, Ujú. ¿no? Entonces, la propuesta concreta fue presentada por Filipinas y un grupo de países, que en las Naciones Unidas también haya representantes como un consejo interreligioso integrado por la sabiduría de los líderes religiosos, Ajá, académicos, claro. representantes de las ONGs, de la cultura y de la ciencia, que pudieran brindar una mirada complementaria a la política, ¿no? Ujú.
que permitiera analizar las problemáticas que se suceden en el mundo y al interior de la sociedad y de los pueblos, no solamente desde la mirada política, sino desde la mirada espiritual. Espiritual, ¿no? Sí. Y que fueran como dos cuerpos que pudieran abordar los problemas y por ende encontrar las soluciones. Obviamente esta propuesta, fue presentada formalmente, pero obviamente para instrumentarla requeriría la reforma del Estatuto de las Naciones Unidas, que tiene un Consejo de Seguridad. Sí. Y bueno, tiene un estatuto, ¿no? Y bueno, por lo cual esto no prosperó. Posteriormente, al 2000, se promueve o se establece un Consejo Interreligioso para la Paz. En el 2003 se establecen embajadas para la paz, ¿no? Se establecen embajadas para la paz en distintas capitales del mundo, entre las cuales está Argentina. Y finalmente, en el 2005, se establece la UPF, la Federación para la Paz Universal. Específicamente el 12 de septiembre se lanza a nivel mundial en Nueva York, y después se hace una gira mundial donde se van inaugurando los capítulos nacionales alrededor del mundo. En Argentina fue inaugurada el 11 de diciembre del 2005. Y cada año celebramos el aniversario con el cierre del año. Y la UPF busca entonces reunir el liderazgo de valor, de principios, que coopere con las Naciones Unidas, con los gobiernos, con las organizaciones de la sociedad civil, para alcanzar ese noble propósito de la paz, comprendiendo la doble dimensión humana, física y espiritual. Claro, ¿no? Sí. Y ahí es como se entiende el liderazgo, por supuesto. Exactamente. Específicamente la misión precisamente de la UPF habla de renovar el nivel de liderazgo para establecer unas Naciones Unidas. Como un vínculo. ¿Verdad? Sí, entendemos que la crisis que actualmente atravesamos es una crisis de valores, como estábamos mencionando. Sí. Predominantemente materiales, ¿no? Y es un conflicto de liderazgo. Claro. Porque los conflictos remiten a intereses sectoriales, ¿no? Exactamente, sí. Cuando nosotros hablamos de un liderazgo espiritual, estamos haciendo referencia a que tenemos que poner énfasis en nuestra esencia espiritual, ¿no? Y nuestra esencia espiritual es común, ¿no? Y por eso hacemos referencia a que necesitamos reafirmar principios universales que están en todas las tradiciones espirituales, reafirmar nuestra esencia espiritual precisamente para reducir, digamos, los conflictos que actualmente vivimos. Es decir, necesitamos reencontrarnos a partir de encontrarnos en los valores universales, no en los valores materiales o meramente materiales. Claro, ¿no? Sí. No es que desconocemos que tenemos que tener un bienestar material también, ¿no? No es incompatible el bienestar espiritual del bienestar material. Más bien, digamos, el desarrollo de la espiritualidad tiene que estar asociado al desarrollo material, claro, ¿no? Claro, al progreso de los pueblos. Es decir, es inconcebible pensar que vamos a tener paz como individuos o como familia o como comunidad sin tener las mínimas necesidades resueltas, ¿no? De alimento, de trabajo, de vivienda. Del mismo modo, tampoco podemos pensar a la inversa, porque por lo mismo que estábamos afirmando, que somos seres esencialmente espirituales, y por más que tengamos todo lo material resuelto, si nos falta lo espiritual es que nos vamos a extraviar y vamos a terminar luchando por nuestros propios intereses o nuestra particularidad. Y es lo que hoy particularmente está sucediendo en nuestra sociedad, por lo cual hay tantos conflictos, ¿no? Los conflictos remiten a enfatizar, digamos, factores materiales, digamos, y intereses sectoriales o particulares, ¿no? Lo cual no quiere decir tampoco, y es importante aclararlo, supongamos, en una sociedad surgen los intereses de los artistas, ¿no? Sí. O de los educadores, Sí. ¿no?
Pero si nosotros somos parte de una comunidad, siempre tenemos que pensar en el bienestar general o en el bien común, y tenemos que ver cómo se conjugan todos esos intereses, ¿no? Pero bueno, en nuestra sociedad hay mucho de eso, hay mucha confrontación sectorial, ¿no? Hay muchas luchas de particularidades, sin entender que digamos, tenemos que ponernos de acuerdo, o tenemos que reencontrarnos en los valores esenciales, universales, para lograr precisamente el desarrollo espiritual y el progreso material, ¿no? Entonces, esencialmente en el tema de la misión de la UPF. Claro, la misión en cuanto a acciones, por ejemplo. Sí, en la misión, reiterando, renovación del liderazgo por un lado, y también renovación de las Naciones Unidas, ¿no? También en lo que habla específicamente la misión surge del discurso inaugural que se dio en la gira inaugural. ¿Es un fragmento o este? El fragmento es el del medio, ¿no? ¿Lo leo? Exactamente, sí. Promover un nuevo nivel de liderazgo como una organización de las Naciones Unidas, invirtiéndose incesantemente en el vivir por el bien de los demás. Discurso fundacional UPF, 12 de septiembre de 2005. Sí, falta una parte ahí que dice Organización de las Naciones Unidas tipo Abel. Y termina diciendo cuyos esfuerzos sean ofrecidos al cielo. Esto requiere una explicación, como requiere una explicación el mismo título del discurso, que es la familia ideal de Dios es el modelo para la paz mundial. Entonces nosotros necesitamos explicar a qué nos estamos refiriendo un liderazgo tipo Abel, ¿no? Y para eso tenemos que hurgar un poco en las escrituras. A ver. Porque bueno, las escrituras, la Biblia, que es el libro sagrado del cristianismo, que también, digamos, los 5 primeros libros de la Biblia son reconocidos por los judíos, y toda la Biblia es también reconocida por los musulmanes, ¿no? Sabemos que Abel y Caín, perdón, Abel es el primer hijo, mejor dicho, el segundo hijo de la primera familia humana, según las escrituras, remitiéndonos al Génesis. Los dos hermanos, los dos hijos de Adán y Eva, tenían que ofrecer una ofrenda, valga la redundancia, ¿no? Sin entrar en los detalles, Caín siente celos porque la ofrenda que ofrece Abel recibe como una mejor consideración, ¿no? Es como cuando uno tiene un cumpleaños, o los padres, o un padre tiene un cumpleaños y los 5 hijos le ofrecen un regalo, claro, ¿no? Sí. Y los celos, ¿qué tema es ese? Es todo un tema, ¿no? Claro. Fijémonos por que ahí, cómo desde el principio ya están ahí, claro, presentes por ahí, los celos, impresionante, exactamente, ¿no? Claro. Es un tema importante analizar, porque hay mucho celo en nuestra sociedad, ¿no? Que remite también a ese celo principio, que se deriva, ¿no?, a otras cosas también más feas, claro. Sí, muy duras de vivir en el común, ¿no?, de la vida de la gente. Tal cual. Como qué sé yo, no sé, codicia, envidia, avaricia, un montón de cosas. Fíjate vos, en este caso particular que estamos analizando. Perdón, también son formas como de muerte, ¿no? Como de matar al otro. Justamente. O de confrontar, de no estar bien. Marilena, no solamente, digamos, mentalmente o en el pensamiento, sino efectivamente, porque finalmente, por estos celos, Caín reta a su hermano Abel y lo termina asesinando. Exacto. Que es considerado el primer asesinato de la historia humana, según el registro bíblico de Génesis.
Entonces, es decir, Caín siente celos, ¿no? Bueno, en nuestra sociedad permanentemente hay conflictos entre pares, ¿no? Ujú. Y Dentro de una sí, claro. institución, dentro de nuestra sociedad, en la dirigencia, en una familia, Sí, ¿no? exactamente. En este caso, dentro de una familia, dentro de esta primera familia, según el relato bíblico, eh, ¿cómo se resuelve este conflicto, no? Porque hay un conflicto aquí, ¿no? Claro. Entre dos hermanos, la forma de que se resuelve este conflicto, resuelve entre comillas, ¿no? Sí. Porque no es resolver un conflicto matando al otro, No, ¿no? claro, no. Nunca. Lo cierto es que Caín mata a Abel, Ujú. ¿no? Pero bueno, esta evolución digamos, de hermanos, o esta relación de hermanos, tiene una evolución a lo largo de la historia porque aparecen otros hermanos más adelante en las escrituras, Claro, que son los hijos de Abraham. claro, sí, sí. Abraham tiene un primer hijo con su sirvienta Agar, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que se llama Ismael, y después Ujú. tiene otro hijo con Sara, Claro. que bueno, en principio no podía dar a luz porque ya era muy mayor, Ujú. y finalmente da a luz a Isaac, Isaac. ¿no? Cuando ellos van creciendo, surge como una rencilla entre ellos, entre Ismael y Isaac, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo cual Abraham decide que Agar e Ismael se vayan de la casa, Ujú. ¿no? Sí, Acá tenemos otro conflicto en la familia, ¿no? sí. Tenemos otro conflicto en la familia. ¿Cómo se resuelve? Bueno, en este caso no se mata, pero se aísla, ¿no? Es Ujú. decir, se tiene que ir, Se tiene que ir, ¿no? claro, como un destierro. Y el tercer, ya más evolucionado, más adelante en la Biblia aparecen otros dos hermanos que son Esaú y Jacob, ¿no? Son todas historias muy largas que dan Sí, para muy, muy profundizar larga, mucho. sí, sí. No vamos Ujú. a entrar a profundizarlo. Sí, yo las vi Hay bastante, muchos, las claro, vi hay así muchos que las como en conocen, películas. pero tienen mucha profundidad, tienen mucho desarrollo de significado, ¿no? Ujú. Lo cierto que en este caso hay una situación que se sucede cuando Esaú, existía la costumbre de que el padre bendijera al hijo mayor, ¿no? Y una vez Esaú vuelve de cazar, muy, muy cansado, y ve que Jacob prepara un plato de lentejas, ¿no? Mm. Entonces, si me das ese plato de lentejas, te daré lo que quieras, lo que me pidas. Por lo cual, Jacob accede y pide a cambio la primogenitura, ¿no? Lo cierto que finalmente, con la complicidad de la madre de ambos, el padre de Jacob y de Esaú termina bendiciendo A a Jacob, Jacob, ¿no? claro, Lo sí, cual sí. genera celos y resentimiento de Ujú. Esaú porque le correspondía, por más que la perdió Claro. en esta por un plato de lentejas, ¿no? Parece que no le interesaba demasiado, Mm. ¿no? Entonces, obviamente que su hermano se quiere vengar, por lo cual la madre manda a Jacob a la casa de su tío Labán, donde permanece durante 21 años. Y durante todo ese periodo es engañado por su tío Labán. Ujú. Pero Dios siempre lo bendice, ¿no? Sí, sí. Con bienes, con animales, Sí, con con criados, prosperidad. con prosperidad, ¿no? Claro, sí. Pero él, con todo lo que tiene, con todo lo que se ha ganado en 21 años, que ha hecho un gran desarrollo, un gran crecimiento en bienes, él extraña a su hermano Mm. y quiere encontrarse con su Ujú. hermano. Finalmente se va de la casa del tío Labán, se lleva todo lo que le corresponde, que ha ganado, pero sabe, también es consciente que su hermano lo quiere matar. Por lo cual una forma de congraciarse es enviándole delegaciones de bienes, de criados, ¿no? Mm. Mientras se va encontrando o acercando a Esaú. Y cuando llega al frente de él, su hermano, se derrite su corazón, Ujú. se postra rodilla en tierra Jacob
y exclama: he visto en tu rostro el rostro de Dios, ¿no? Jacob le dice a Esaú que lo quiere matar. Claro, sí, sí. Y se abrazan, Sí. ¿no? Por lo cual, acá hay una historia de hermanos que resuelve un conflicto de otra manera, Con ¿no? reconciliación. Con reconciliación. Claro. Es decir, en el primero es la historia de guerras, asesinatos y muertes que ha predominado a lo largo de la historia, ¿no? Si nosotros vemos que entre países se declaran la guerra, nosotros recién estábamos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es un sector, un bloque político, ideológico, militar, le declara la guerra a otro, ¿no? Y así han muerto millones y millones de personas. Sí. Lo mismo ha sucedido entre países, lo mismo ha sucedido entre tribus o entre hermanos, ¿no? Claro, Esa es la historia de Caín y Abel, ¿no? Sí, sí, es como la guerra interior, ¿no? Con el Que odio. nosotros mismos tenemos, Claro. ¿no? Porque nosotros también tenemos una lucha interna que es entre la mente y el cuerpo, eso que expresa San Pablo. ¿Por qué no puedo hacer el bien que quiero o el mal que no quiero? También tenemos como un Caín y un Abel en nosotros mismos, ¿no? Permanentemente, ¿no? Entre el cuerpo y la mente, ¿no? La madurez precisamente se logra cuando uno logra armonizar mente y cuerpo y se desarrolla espiritualmente. Claro, exactamente. Pero lo cierto que en el segundo caso la resolución es el aislamiento, ¿no? Y esto también ha tenido su correlato en la historia porque a lo largo de la historia ha existido Los exilios, los bloqueos, los aislamientos, las listas negras, ¿no? Pero también tenemos historias similares al abrazo y a la reconciliación de la historia de estos dos hermanos, de Esaú y Jacob. Por ejemplo, si analizamos lo que se produjo, por poner un ejemplo, ¿no? En Sudáfrica, cuando después de un largo periodo de segregación racial, Mandela, después de 27 años de cautiverio, llega al gobierno, precisamente este año hace 25 años, llega al poder y él hubiera podido aplicar la lógica Caín-Abel y matar a los blancos que habían subyugado y segregado a los negros, que eran mayoría en Sudáfrica, ¿no? O podría haber creado un gueto y separarlos, bueno, acá están los blancos y acá están los negros, ¿no? Y favorecer a los negros, obviamente, a su propia raza. Sin embargo, él buscó, cuando llegó al gobierno hace 25 años, desactivar todos aquellos elementos que habían producido ese resentimiento, esa desigualdad y esa disgregación social entre negros y blancos. Y bueno, tal es así que logra desactivar eso, ¿no? Y también en reconocimiento a esta labor muy valiosa, no de venganza, sino de reconciliación, recibe junto al también ex presidente Leclerc Blanco el Premio Nobel de la Paz. Claro. Por lo cual vimos acá otra forma de resolver el conflicto, ¿no? Exactamente. Sabemos que la historia de Esaú y Jacob tiene un correlato que todavía falta resolverse, que es el tema que cada uno siguió por su lado, ¿no? Es decir, los hermanos se pueden reconciliar, ¿no? Una cosa es reconciliarse y bueno, cada uno se va por su lado, y otra cosa es reconciliarse y convivir y hacer campamentos juntos y trabajar juntos, ¿no? Y eso también lo vemos hoy en nuestras sociedades. Absolutamente. Por ejemplo, hay países que tienen un desarrollo o que tienen una particularidad, o organizaciones dentro de las sociedades que realizan un muy buen trabajo, pero trabajan quizás aisladamente, realizan un buen trabajo, pero y en tanto y en cuanto no podamos ponernos de acuerdo para realizar tareas en conjunto, bueno, es como que los problemas ecológicos y todos los problemas que podemos ver en nuestra sociedad y que buscan afrontar las cientos y miles de organizaciones de la sociedad civil que hay en nuestra sociedad, son difíciles de resolver, cada uno desde una particularidad o de un solo lugar, ¿no? Son tan complejos los problemas que hoy tenemos que requieren, digamos, aunar fuerzas para alcanzar, por ejemplo, que no haya contaminación ambiental,
Claro. Por ejemplo, para afrontar la pobreza. Sí, sí, Por sí. ejemplo, para afrontar el hambre o la droga o la inseguridad, etcétera. Entonces, cuando se refiere una organización de las naciones tipo Abel. tipo Abel, es precisamente que dos cooperen para lograr un mismo propósito, ¿no? En cualquier ámbito que esto fuera. Es decir, puede ser una religión con otra, Claro. puede ser un hermano con otro, puede ser una tribu con otra, puede ser un país o un pueblo con otro, o puede ser Occidente y Oriente. Claro. O aún más, porque O aún más, por supuesto, ¿no? aún más Claro. en este sentido, ¿no? El nombre de la federación es Federación para la Paz Universal. Como decimos que somos seres esencialmente espirituales y todas las tradiciones espirituales hablan de que somos seres espirituales eternos, ¿no? Universal quiere decir cooperación también con el mundo espiritual. Claro. ¿no? Ah, claro, sí, sí. Entonces, la paz la vamos a encontrar cuando nos reconozcamos como seres esencialmente espirituales y podamos cooperar entre nosotros como hermanos, como familia, como tribu, como sociedad, como pueblos, como naciones, como mundo físico y mundo espiritual, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar la paz. Esto quiere decir también, como termina diciendo la misión, cuyos esfuerzos sean ofrecidos al cielo. También en las escrituras muestra claramente que Dios está esperando la ofrenda de los dos. Es decir, cuando uno hace una buena obra, Dios es como siempre va preguntando, ¿y tu hermano dónde está? ¿No? Porque Dios como Padre, sea como fuere que se llame en cada tradición espiritual o religiosa, Padre, Alá, Jehová, Yahvé, Brahma o como se llame, como sea, claro. Como un padre espera a los dos hijos, no espera que uno le haga un regalo. Claro. Él va a estar contento, es decir, él ve a uno de sus hijos felices, ¿no? Al hermano mayor, ¿no? Y el padre está esperando a su otro hijo también, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos una acción o desarrollamos una actividad, digamos, es más poderosa desde el resultado hacerla en conjunto, ¿no? Bueno, claro, esto de alguna manera está remitiendo a esto que estábamos hablando recién de Naciones Unidas tipo Abel, en todos los niveles, empezando por el nivel de lucha Caín-Abel que tenemos cada uno de nosotros, claro. Lucha Caín-Abel entre hermanos, claro. entre pueblos, entre religiones, entre líderes, siempre hay una cierta puja en el liderazgo, ¿no? También tenemos que diferenciar, y es bueno diferenciarlo al explicarlo, que la perspectiva Caín, de alguna manera, es una característica, y estábamos hablando también antes del programa, como una mirada más material, más interesada, más particular, más individual, ¿no? Más terrenal. Y la mirada Abel es una mirada más espiritual, una mirada más de conjunto, una mirada más celestial, una mirada más del bien común. Del bien común, sí. Las dos miradas son importantes porque, vuelvo a decir, somos seres físicos y somos seres espirituales. Pero hay una preeminencia de lo espiritual sobre lo material, ¿no? En realidad no es una... En este momento es como que prevalece más lo material. Lo material, ¿no? Por lo cual hay lucha de hay lucha de valores y hay lucha de particularidades. Cuando nosotros podamos... O sea, es como que estuviéramos en un sistema más Caín, ¿verdad? Sí. En los términos que estamos hablando es correcto. Claro. Tal cual. Tenemos un liderazgo Caín, ¿no? Un liderazgo Caín que está detrás o luchando detrás de sus propios intereses particulares, porque si tendríamos un liderazgo de tipo Abel, el bien común sería el objetivo, sería la meta, sería la misión, y no la búsqueda del bien particular sacrificando el bien común, porque nosotros vemos en nuestras sociedades actuales, no solamente en Occidente, sino incluso en Oriente,
gobernantes que han sido juzgados por actos de corrupción, precisamente sacrificando el erario público, es decir, esos bienes claro. de la cosa pública, que se utilizan para beneficio personal, Claro, o beneficio del partido, o beneficio de un sector, peor, para beneficios personales, ¿no? Fondos que deberían ser destinados al bien común, claro, al bienestar de la gente, a programas de salud, de vivienda, de trabajo, de educación, y el desarrollo integral de los ciudadanos. Entonces, claramente vemos en nuestra sociedad trastocado, digamos, el orden o la prioridad, porque precisamente, como decías recién, María Elena, prevalece un liderazgo de tipo Caín, ¿no? De tipo más Caín. Pero vuelvo a decir, para no estigmatizar, porque estamos en un tiempo, claro, donde precisamente la espiritualidad... El pensamiento de las personas también es un poco así, pero es como que está esa falta de pensamiento hacia los demás, hacia el prójimo. Hay una mayor conciencia en ese sentido, Marilena, ¿no? Hay una mayor conciencia. Estamos en el tiempo, digamos, de que precisamente valorar la espiritualidad, nuestra esencia espiritual. Y vuelvo a decir, Abel y Caín son dos hermanos, ¿no? No debemos confundir que Abel es el bueno y Caín es el malo en términos de desarrollo, claro, o evolución de conciencia que se da en este tiempo, ¿no? Lo voy a aplicar en otros términos, ¿no? A lo largo de la historia, por ejemplo, la mujer fue estigmatizada, ¿no? Y fue considerada inferior a los hombres. Y bastante, ¿no? sí. Sin embargo, la evolución espiritual, la evolución de las conciencias y de las legislaciones, hoy es impensado, digamos, nuevas legislaciones que, digamos, todavía marquen esta diferencia. Más bien, hoy todas las legislaciones tienden a reafirmar la equidad de género, es decir, que hombres y mujeres son iguales. Sí, ¿no? sí. Esto que ya está presente... Las legislaciones, ahora... Falta, claro. Pero digo, es obvio que falta que pero hay una conciencia, María Elena, hay una conciencia que ya no permite esta... No. Para ponerlo en términos históricos y para que se entienda, ¿no? Hace un poco más de 50 años la mujer no votaba. No, sí, por supuesto, ¿no? O no podía directamente acceder a ciertos cargos. No, o era por ejemplo, era una vergüenza trabajar afuera, por ejemplo. Claro. Era como considerado indigno, no era. Es como que como si la mujer no pudiera tener ese desarrollo intelectual o social, ¿no? Tal cual. Entonces hubo una evolución histórica. O eran tomadas aquellas que lo hacían como que, no sé, salían de lo común, como muy raras. Por ejemplo, escritoras que, bueno, que hicieron como muy pioneras. Pero bueno, o artistas, o aquellas personas que, bueno, tomaron esa punta como mujeres líderes en ese sentido, eran tomadas como algo muy... incluso hasta despreciadas o maltratadas. Sí, tal cual. La mujer padeció mucho a lo largo de la historia, fue relegada, pero vuelvo a decir... no digo en el sentido también físico, ¿no? Sino, en todos los sentidos. Claro. ¿no? La quema de brujas, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? Bueno, eso sí. Hace un poco más de 50 años, por ejemplo, no podían votar. Lo que quiero significar es que en este tiempo es impensado un desequilibrio, es decir, acá está el hombre y acá está la mujer, ¿no? En términos de conciencia y en términos de derecho, que hoy está consagrada en la legislación. Ahora, cambiar una estructura que a lo largo de la historia ha sido desbalanceada, va a costar que se logre efectivamente concretar en los hechos. Claro, en los hechos, sí. Pero creo que en muchos temas y en muchas áreas, yo creo que la mujer ha avanzado mucho más que el hombre, ¿no?
podríamos ir a lo más simple también, que es el cuidado del hogar, ¿no? Ujú. Antes era impensado que el varón cuidara de la casa, cocinara o cambiar un chico, ¿no? Sí, Cambiar los pañales. Esto hoy es cada vez más común sí, y es no. cada vez más Es más consensuado compartido. y es más Sí, compartido, es pero esto no era totalmente. común, No, no era ¿no? común, Es claro, decir, la no. mujer cocinaba, el hombre Claro, salía sí, a conseguir. exacto, sí. Hoy, hasta sucede, digamos, lo contrario. El hombre se queda a hacer las tareas de la casa, cocina, A veces sí. ¿no? Sí, sí. Suceden casos. Pero Sí, digo, sí, suceden a casos, lo que claro. voy es que en este tiempo estamos en un tiempo especial, donde la evolución O a lo mejor no se espiritual, mide tanto eso, no se tiene tan en cuenta en algunos casos. En claro, otros sí, claro, todavía. pero hubo una evolución, a Sí, eso sí iba, ¿no? hubo, sí, sí la hubo, claro. Por eso, volviendo al tema de Caín y Abel, es decir, Caín y Abel son dos hermanos, Sí, ¿no? dos hermanos. Son dos hermanos que tienen que cooperar y entenderse para lograr la misión, en este caso, de la paz, ¿no? De la convivencia pacífica, de la hermandad. Y eso se puede dar en un marco mayor, porque el marco mayor de la convivencia de los hermanos es la familia, Ujú. ¿no? Porque Claro, aparte lo más próximo, claro, la creación básica, ¿no? porque es lógico, María Elena, que entre hermanos o entre pares sucedan rencillas o haya Ujú. problemas o haya algún diferendo, Sí, ¿no? ¿Y quién tiene una mirada más amplia en esos casos? Los padres, claro, ¿no? sí, Los padres. claro, Es claro. decir, bueno, hay una Pueden pelea, moderar, pueden educar, pueden sostener, pueden guiar. tal cual. Entonces, esa mirada que uno espera que sea la mirada del liderazgo, ¿no? Claro, ¿No? claro, claro, sí, sí. Porque es muy común en nuestra sociedad tomar partido, ¿no? Sí, sí, ¿No? Es decir, sí. bueno, nos ponemos en la hinchada, bueno, hinchamos por este o hinchamos por este otro, ¿no? Y todo el mundo opina, ya es el líder, el director Exacto, técnico, todo. exacto. Pero bueno, retomando específicamente la misión en este tema de la renovación del liderazgo, un primer punto tiene que ver con tomar los valores espirituales como esencial. Es decir, un líder tiene que tener sólidos valores espirituales y tiene que ser formado, tiene que afrontar una formación permanente intercultural e interreligiosa, ¿no? Claro. Tiene que tener un conocimiento, es decir, para liderar en este tiempo, en cualquier área que sea, ¿no? Sea en un trabajo, sea en educación, sea en cualquier área, una ONG, tiene que tener una expertise, una experiencia, un conocimiento, un Es verdad, talento, claro, ¿no? sí, sí, Y es sí. importante en este sentido que cada uno, porque cada uno es un líder y esto también es importante entenderlo, cada uno es un líder, no es que el líder, y también hablando específicamente de líder, quizás en otro programa podemos hablar un poquito más de líderes específicamente, o Sí, liderazgo de paz, mejor dicho, estaría muy bueno. de liderazgo de paz Liderazgo de específicamente, paz, ¿no? sí, 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 muy Podemos bueno. profundizar un poco más el concepto, pero En hablando realidad como que cada específicamente, uno tiene esencialmente como la esencia del líder, tiene, o ese líder en potencia, el potencial en este de sentido, liderazgo, es ¿sería decir, así? ¿Podría ser? eh, hablando específicamente del término líder, el Líder. término líder, un poco hablar de líderes hoy es un término desprestigiado, tienen como un consenso, nosotros tenemos, por lo que ha pasado a lo largo de la historia con el liderazgo, hablar de liderazgo es como, digamos, hasta es peyorativo, ¿no? Porque si uno Sí, puede analiza, ser. bueno, hay muchos líderes, por lo que hoy estamos hablando también, que han defraudado, Claro, han hecho mal uso del poder, digamos, exactamente, ¿no? ¿no? Sí, Pero bueno, totalmente. en otro Es como si hablamos de líderes, como si no fuera creíble algo que sea, que tenga que ver con sí, lo bueno, con la paz, con el sí, amor, ¿no? sí, pero en términos de lo que estábamos Sí, mencionando recién también, que todos somos líderes, y en los términos que estábamos hablando, que nosotros también tenemos una lucha en nosotros mismos, sí, cuando decimos todos somos líderes, es decir,
cada uno tiene que poder liderarse en primer lugar. Claro, ¿no? claro. Pues si uno no tiene autocontrol, por claro, ejemplo, que ¿no? sería el Se enoja, Sí. ¿qué puede liderar? Es decir, No, primero uno tiene, que si tiene una aspiración de liderazgo, la primera prueba que tiene que superar es el liderazgo de su propio ser. Hoy se habla del autoliderazgo, por ejemplo, ¿no? Mira, claro. Hoy se habla de autoliderazgo. Sí, sí. ¿no? Claro, el autoliderazgo. Este es como el inicio, y esto tiene que ver precisamente y nuevamente con tener sólidos valores espirituales, ¿no? Y por supuesto, sí, claro. Es decir, si nosotros tenemos un desarrollo espiritual, tenemos hacemos actividades o hacemos servicios por los demás, fortalecemos nuestro espíritu, así como nosotros podemos crecer, nuestro cuerpo crece, ¿no? Alimentándonos y sí. Bebiendo. Nuestro cuerpo espiritual o nuestro ser espiritual también necesita de alimentos espirituales cotidianos. Sí, claro. Y los alimentos espirituales fundamentales son las buenas acciones. Las cosas que nosotros podamos hacer por los demás, ¿no? Claro. Entonces ese es fortalecernos espiritualmente, ¿no? Y eso es una condición básica y elemental. Primero, vuelvo a decir, para autoliderarnos, ¿no? Autoliderarnos, para tener autodominio. Después, autodominio. para liderar a otros, ¿no? Un padre es un líder, un padre, una madre. El directivo de una organización es un líder, o está llamado a ser un líder, ¿no? Pero bueno, podemos abordar esa temática específicamente de liderazgo de paz en otro programa específico, porque creo que se nos ha ido el tiempo. Sí, estamos ya llegando y 20. Empezamos más o menos esa hora. Entonces, para redondear entonces el tema de la misión. Sí, el tema de la misión es renovar el nivel de liderazgo. Es decir, hoy tenemos una crisis de valores y una crisis de liderazgo. La crisis remite principalmente a que prevalecen en nuestra sociedad los valores materiales, ¿no? Sí, sí. Y hay conflictos que remiten a conflictos en el liderazgo precisamente por valores materiales o intereses sectoriales. Por eso decimos y afirmamos que es necesario reafirmar los valores universales. ¿Y cuáles serían? A ver, como para que las personas pueden hacer preguntas, ¿no? También pueden participar en los próximos programas y dejar sus preguntas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un valor los valores fundamental. Son muchos los valores, sí, son ¿no? muchos. Todos los valores remiten al amor, sí. Y remiten a la esencia espiritual y a la fuente. Los que deberíamos los valores, ejercer, como que es el amor y que es la esencia divina. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de paz en este tiempo particular, es importante destacar el tema del respeto mutuo, ¿no? Así como la Madre Teresa afirma, la paz empieza con una sonrisa, ¿no? Hoy podríamos afirmar que la paz empieza con el respeto, ¿no? Pues, es verdad, sí, qué importante que es. Porque, ¿cómo esa delgada línea, cómo se falta el respeto hacia el otro realmente? En todas las esferas de la vida, en una vinculación, en la calle, es como que está naturalizado, exactamente, ¿no? Pero sí. es decir, cuando uno respeta al otro, recibe respeto, ¿no? Es posible cosechar respeto. Claro. Pero si uno va avasallando al otro, no respeta los tiempos o no, digamos, hay muchas formas que hoy el ser humano ha transgredido, ¿no? Es decir, uno en este tiempo, esta lucha que vivimos, es un término que está contrasentido de la paz. No, ni siquiera uno se da busca cuenta. Imponerse muchas veces, ¿no? Imponerse, ¿no? sí. Hoy me pasó algo, ¿puedo contarlo? Sí. Fue muy chiquito. Estaba, por el centro y, tuve que ir a un baño público. La verdad que no me di cuenta
me ubiqué en un lugar de la cola, no me di cuenta. Una chica vino y me dice, te colaste, pero mal, o sea, pero mal. Y yo la miré como diciendo, es una pavada. Entonces le dije, no te hagas problema, pasá. No te hagas problema porque no tengo control de esfínteres, así que aguanto, pasá. Si este era tu lugar, pasá. Y la dejé, bueno. Pero la verdad es que tuve una sensación de ¿cómo puede ser posible? Porque no fue una cosa, fue totalmente, no me di cuenta, o sea, creía que estaba bien. Y eso pasa, pero en lo más mínimo, cuando uno por ahí, al subir al colectivo, las personas están tan como violentas, tan en la defensiva de cosas que, no sé, es como que para mí, ¿no? Para mí da lo mismo, ¿no? Si está el otro antes, bueno, no sé. Tal vez si fueran colas interminables en un banco que está y dentro de esos estadios hay incluso más orden, porque aparecen, ¿no es cierto? Pero bueno, esto me causó una, sí, es como que me dio que pensar, y aparte como un impacto así como de Claro, vibración, claro. porque digo, cómo las personas están tan sensibles en lo agresivo, en lo cuánta agresividad. Yo estaba ahí porque pensé que el lugar era, o sea, que era ese, nada más Sí, iba como siguiendo la cosa y la forma en que me lo dijo, te estás colando, me estás como tomando mi lugar. Le digo, la verdad no me di cuenta, pero, o sea, pasamos, era un lugar para... Y aparte era una dinámica rápida la que se estaba llevando, o sea que no iba a ser claro. diferencia, digamos, ¿no? Sí, sí, hay como en esta corrida cotidiana, es como que cada uno está un poco corriendo y eso hace que surjan estas situaciones en todos los ámbitos, ¿no? Y los valores universales uno podría pensarlos en términos así, serían como los semáforos en las calles, ¿no? Ajá. Si sacáramos, por ejemplo, un semáforo en una zona transitada, pensemos en cualquier cruce de calles de acá de la ciudad de Buenos Aires, en hora pico, sería un caos, ¿no? Porque todos se chocarían, Claro, es decir, yo quiero sí, cruzar claro, primero, es sí, decir, ¿quién regula el cruce de uno y el cruce de otro, sí, sí, ¿no? sí. Los valores universales son los que nos permitirían o nos permiten, digamos, la sana convivencia, ¿no? Sabemos que la escuela de valores es la familia La familia. y el valor por primigenio o principal es el amor, ¿no? Del cual se derivan Claro, todos los demás valores, claro, ¿no? exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, eh, los valores son los valores espirituales, ¿no? Sí, La verdad, el respeto, el bueno, respeto. todos los valores Que derivan del amor del amor, y ¿no? que nos hacen llegar a la paz en Esto realidad, que ¿no? está presente también en la regla de oro, haz a los demás lo que te gustaría que te hagan, o lo que se llama también la regla de plata, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Esto es parte también de los valores esenciales o los valores universales, ¿no? Esta simple regla, es una regla, respetando esta regla tendríamos una convivencia mucho más armónicas, ¿no? Y Porque por pensaríamos supuesto, antes en el otro, es decir, tendría mucho más cuidado al moverme, al hablar, al decir a algo, decir algo, ¿no? claro. Al dar un paso. Y si digo esto, y si ofendo a alguien, No, no, no es que uno tenga que vivir de esta manera, pero si uno, es que digamos, deberíamos ser desarrolla la como más espiritualidad, conscientes claro, en tal cual. todo ese Si uno sentido. desarrolla la espiritualidad, digamos, se desarrolla internamente, naturalmente uno lo hace. No es que uno tenga que ponerse, Claro, bueno, no voy a decir, uno naturalmente es sería más como más respetuoso, ¿no? respetuoso, Y exactamente, generaría claro. menos situaciones de conflicto o, bueno, situaciones conflictivas, ¿no? Así que, bueno,
digamos, la misión tiene que ver con promover y llevar a la práctica valores universales a través de distintos ejes de acción que los hablaremos en otro programa, para lograr, digamos, a partir de esos valores universales, lograr desarrollar la espiritualidad y una vida pacífica, ¿no? Bueno, Miguel, la verdad hermoso, y también tenemos para hablar para el próximo, ¿no? Liderazgo de paz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un montón. Acá tenemos varios puntos. Varios puntos. Muy importantes, Bueno. De la Federación para la Paz Universal, UPF Argentina, con la presencia, en este caso, del licenciado Miguel Werner, secretario general acá de Argentina, ¿verdad? Y bueno, y representando al Consejo de Paz, por supuesto. Bueno, vamos a nombrar los saludos, las personas que se fueron aunando y nos saludaron. Margarita, María, Gris, gracias Oscar, Wilson, Sonia Elizabeth, Gladys, Yao Gustavo, Alexander. Muchas gracias a todos que nos han estado en este momento saludando y poniendo me gusta en esta oportunidad, y quienes luego queden escuchando en las repeticiones este programa que queda acá para nuestros amigos de Facebook, también para YouTube y para Ustream TV, Así que ahí estamos. Muchísimas gracias por la presencia. Muchísimas gracias, María Elena. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Un abrazo grande y muchos saludos a toda la audiencia. Y bueno, bendiciones. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Próximo Los jueves. Jueves 19 horas, 19. Bien poquito. Bueno, muchísimas gracias. Chao, hasta pronto. Gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio TV FM Diamante. La Radio TV de vanguardia en terapias holísticas y ciencias espirituales.